Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el cap 25 de mi fanfic llamado Pacific Rim X Skibidi Toilet. Aclaración. No soy dueño de Pacific Rim y Skibidi Toilet, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 25. La perdición. Mientras que Obsidian peleaba con Striker, estaríamos en la base cámara. Una cámara se estaba encendiendo, viéndose a un cameraman ingeniero. Y este le dio la cámara a un Speakerman, el cual se la colocó encima, mientras que otro Speakerman hablaba. Nuestras lenguas funcionan de manera similar. A través de cánticos, envían frecuencias sutiles. Si bien con ustedes hablamos de forma normal, en nuestra facción, nos comunicábamos solo de esa manera. Dijo el Speakerman, mientras al fondo, se podía observar la estatua de Plungerman. Luego, veríamos que el Speakerman, le dio un dispositivo al cameraman, siendo un traductor. Toma, inténtalo. ¿Entiendes? Preguntó el Speakerman, ahora hablando en su lenguaje, y el cameraman levantó el pulgar para confirmarlo. Este prototipo, te permite entender nuestro idioma y el Skibidi. Haz una demostración. Dijo el Speakerman, ahora hablándole al toilet que tenía al lado. Te voy a diseccionar para ver qué hay dentro. Dijo el toilet, dejando un poco desconcertado al cameraman. Bueno, entonces funciona. Dijo el Speakerman, pero el cámara detective apareció, llevándose prestado el traductor. Entonces, una fuerte voz se escuchó en el lugar. Es una broma. No he hecho nada más que teletransportar tu basura durante horas. ¿Y todavía tienes más? Es sorprendente que aún no nos hayan encontrado. Dijo el Big Television Man, claramente enojado. Pero justo en ese momento, una de las máquinas, empezó a electrocutar a un astro especialista, quien se había ocultado con su invisibilidad. Para después, caer al suelo muy lastimado. Es muy tarde. Ya saben dónde están. Perecerán en manos de los suyos. Dijo el astro, pero sería rematado por la Television Woman, junto a otros soldados. Aunque, en ese momento, una alarma empezó a sonar. Pensé que tendríamos más tiempo. Diría un Television Man. Debemos contactar a la PDC, ahora. Gritó un científico. Luego, una compuerta se abrió, viéndose al toilet diplomático con un maletín, estando en llamas. Parece que no quieren negociar. Arruinaron mi atuendo. Que se joda la paz. Mátenlos a todos. Dijo el toilet, mientras que el POF, corría hacia la salida de la base. Y al llegar al exterior, vio que la base estaba siendo atacada. Entonces, apareció el híbrido musculoso, estrellando a un astro contra la pared, acabando con él. Y cuando otro lo iba a atacar por la espalda, un cañón derribó al astro, por lo que el híbrido reconoció la acción. Luego, un interceptor cayó al suelo, teniendo su cráneo expuesto, para después ser pisado por alguien más. Lo que no te mata. Te da aura. Diría el Mafia Toilet. Y luego, llegaría el Skibidi Michael Jackson, quien había acabado con un astro. Por lo que, sus dos compañeros lo felicitarían. De pronto, se empezó a escuchar un sonido a lo lejos, indicando que más enemigos se estaban acercando. Les compraremos algo de tiempo. Dijo el híbrido musculoso. Para que seguido de eso, aparecieran dos obliteradores, y por último, la duquesa. A la cual, le empezaron a disparar, mientras se cubría con un escudo. Y cuando el ataque cesó, esta se sentó en una parte de la base, mientras aplastaba a un Big Cameraman. Tontos. No tienen idea de quién viene. Tras decir eso, una conocida nube negra apareció. Pero, algo era distinto. Unos rayos naranjas se podían apreciar en la nube. Para que después, se empezara a escuchar una voz. Perdónenme. Me he convertido en su perdición. Una figura empezó a avanzar lentamente. Una que alguna vez, fue un símbolo de seguridad para la alianza. Pero ahora, estaba corrompido. Se había convertido en el vigilante de la perdición. Las defensas de la base le empezaron a disparar. Pero al extender su cañón, como un destello, una bola de energía salió disparada, generando una inmensa explosión. Luego, muchos soldados lo empezaron a atacar con todo, pero este solo se cubrió con un escudo. Para después, disparar otra bola de energía, creando otra explosión. Unas Striders cámara le estaban disparando, pero de su espalda, este desprendió sus garras, las cuales salieron como proyectiles, acabando con las Striders. Luego, apareció una figura familiar. El mecha del científico, ahora siendo usado por el Kleiner. Este usaría 3 rayos láser, pero de poco sirvió contra el vigilante.
Este último le disparó con su cañón, y sorprendentemente, el mecha frenó el ataque con sus bocinas, para después devolvérsela. Aunque el vigilante se cubrió con su escudo, y con un movimiento de su brazo, activaría una espada, destruyendo al mecha de un solo golpe. De entre los restos, el Kleiner lograría salir, escapando de otra explosión por poco. De repente, se empezaron a escuchar sonidos de lamento, por parte del vigilante. Y la duquesa, al escucharlo, diría: ahoga tu dolor. El cosmos no escucha llantos. Solo el poder habla. Luego de decir estas palabras, los cameramans que quedaban, decidieron seguir disparando, para así darle tiempo suficiente a los que estaban adentro. Y el POF, al percatarse de esto, trataría de detenerlos, llegando enfrente de la cámara woman. Pero, de los obliteradores, saldrían 4 pantallas, empezando a proyectar una luz roja. Y a diferencia de la normal, esta podía traspasar la protección de los lentes. Por lo que, la transmisión de la cámara del POF, empezó a tener interferencia. Parecía que era el final para todos los presentes. Pero, la duquesa escuchó unos sonidos, parecidos a los que hacían los astros al moverse a gran velocidad. Y al voltearse, se vio la llegada de varios aviones y helicópteros mejorados de la PDC, las cuales, empezaron a dispararle a las pantallas desde atrás, logrando dañarlas. Y después de eso, también llegarían el G-Squad, junto a otros toilets grandes, logrando destruir las pantallas, salvando a los cameramans. Y al percatarse de eso, los astros empezaron a contraatacar. Nuestro objetivo es darle tiempo de escapar a nuestros compañeros. Preparen maniobras evasivas, diría el piloto de uno de los aviones, evadiendo el disparo de un obliterador. Rápido, debemos aprovechar el tiempo que nos están dando, dijo el televisión man de antes, tomando a la cámara woman para llevársela. Luego, unas armas paralizadoras le apuntaron directamente al jodedor de núcleos, mientras que el Mafia Toilet trataba de quitárselo del pecho. Sigan congelándolo. Voy a quitarle esta cosa, dijo el Mafia Toilet, pero la duquesa se levantó, poniendo una expresión seria. No. No lo harás, dijo la duquesa, sacándose de encima al híbrido musculoso con sus ojos láser. Y de un golpe, derribaría al Mafia Toilet, para después, destruir los cañones de parálisis, y posteriormente, iría por los toilets grandes. Mientras que, las tropas aéreas de la PDC, seguían distrayendo a sus enemigos. Estamos teniendo problemas. ¿Hay noticias del Jaeger?, preguntó un piloto. Parece que está teniendo complicaciones, dijo otro piloto. El Mafia Toilet trató de quitarle el jodedor de núcleos al titán, pero este se adhirió nuevamente, y de un solo golpe del vigilante, el Mafia Toilet cayó brutalmente contra el suelo, cayendo al lado de su compañero. Vamos, mátenos. Ninguno de ustedes escapará de la ira de nuestro jefe. No se detendrá ante nada. Ni siquiera tú, muchacha. Recuperaremos lo que es nuestro, dijo el Mafia Toilet. ya veremos, dijo la duquesa, mientras que el vigilante extendía su cañón hacia ellos. Pero, en su brazo, se encontraba el Skibidi Michael Jackson, y viendo a sus compañeros con una sonrisa, se interpuso enfrente del disparo, generando una gran explosión. Michael. No, gritó el híbrido musculoso, pero sería agarrado por su compañero. Bastardos. Los mataré a todos, dijo el Mafia Toilet, yéndose volando del sitio. De la nube de polvo, saldrían la duquesa, y el vigilante de la perdición, aunque este había perdido su cañón por la explosión. Y cuando uno de ellos estaba por seguir a lo que quedaba del G-Squad, unos pocos aviones de la PDC, aparecieron enfrente de ellos para impedirlo. No ataquen directamente, recuerden que no tenemos oportunidad contra ellos, dijo un piloto, pero la duquesa diría. destruye la base. Yo me encargo de estos insectos. El vigilante acató la orden, empezando a destruir la base, mientras que la duquesa trataba de destruir a los aviones. Y dentro de la base, el último grupo de cameramans, junto al POF, el detective, y el Big Televisión, estaban por usar la teletransportación. Pero, el lugar empezó a temblar, por la culpa del vigilante de la perdición, y mientras más se acercaba, el lugar temblaba más fuerte. Prepárense todos, dijo el Big Televisión, mejor conocido como Poli, activando su teletransportación. Últimamente, nada sale según lo previsto, dijo Poli. ¿Por qué nos esperaste? No somos muy importantes, dijo el Speakerman del POF. Todos ustedes son importantes para mí, dijo Poli.
Pero de repente, se empezó a escuchar un sonido, poniendo a todos alerta. Viendo que delante de ellos, estaba el vigilante de la perdición. No hay lugar que los deje escapar de su perdición, dijo el vigilante, mientras era acompañado por otros astros, incluyendo al cazador. Mientras tanto, afuera de la base, la duquesa trataba de destruir a los aviones. Pero, un obliterador, cayó muerto detrás de ella, y al voltear, vería al responsable. Era Gypsy Avenger, quien finalmente había llegado. Pero, lo había hecho tarde, debido a que se encontró con ese obliterador, el cual no le permitía avanzar. Finalmente llegó, dijo un piloto, mientras los aviones se dispersaban. Pero, los pilotos del Jaeger, al ver su alrededor, estaban completamente choqueados. No puedo creerlo. La base está destruida, dijo Mako. Llegamos tarde, dijo Raleigh. Pero, la duquesa al ver al robot, pondría una sonrisa. Así que, este es el nuevo Jaeger del que me han informado. Pero parece que llegaron a tiempo para presenciar lo que queda de su preciada base, dijo la duquesa, con un tono soberbio. Pero esta activaría rápidamente su escudo, debido a que el Jaeger le lanzó un golpe directo en el rostro. Son unos desgraciados, dijo Raleigh, viéndose que ambos pilotos estaban realmente furiosos. Pero aún así, no se iban a dejar llevar por la ira. La duquesa esquivó otro golpe de Gypsy, dándole una patada en el costado, haciendo que retroceda un poco. Y cuando la duquesa le iba a golpear con el brazo derecho, Gypsy lo atrapó con su brazo derecho, para así, darle un codazo con el izquierdo en el rostro. Y posteriormente, posicionar su mano izquierda en su rostro, poniendo su cuerpo contra una parte de la base, mientras aún agarraba su brazo derecho. ¿Dónde está Gert Hansen?, preguntó Raleigh con tono autoritario. Pero la duquesa solo extendió sus tentáculos, quitándose al Jaeger de encima. Al levantarse, la duquesa le disparó unos rayos desde sus tentáculos, y también desde su boca y ojos. Por lo que Gypsy activaría su escudo, soportando el ataque. Pero mientras hacían esto, Raleigh vio de reojo que una parte del techo de la base tenía un agujero, viendo así la estatua de su difunto amigo, Plungerman. Mientras que su alrededor estaba envuelto en llamas. Pero volvió en sí rápidamente, haciendo que el Jaeger activara el arma de gravedad de su brazo derecho, agarrando unos escombros. Para después, mover al Jaeger hacia la derecha, haciendo que el ataque enemigo siguiera su curso. Y justo después, arrojarle los escombros a la duquesa, haciendo que pierda la concentración. Por lo que, Gypsy activaría sus motosierras, y la duquesa sus garras de las muñecas. Empezando una corta pelea cuerpo a cuerpo. El Jaeger lograría hacerle un corte en el rostro, y a su vez cortándole parte de su cabello. Esto enfureció a la duquesa, por lo que agarró al Jaeger con sus tentáculos, estrellándolo en el suelo con fuerza. Pero este último, le disparó con sus láseres de los hombros, por lo que ésta se cubrió con su escudo, soltando al Jaeger. Gypsy, escuchen. Están llegando cada vez más astros. Ya logramos darle mucho tiempo a nuestros compañeros. Pero si nos quedamos aquí, la situación será insostenible. Debemos dejar la base ahora. Váyanse cuando encuentren una apertura, dijo el piloto de un avión. Los pilotos del Jaeger al escucharlo, en el fondo, no querían dejar la base. Pero sabían que debían hacerlo. Por lo que, detuvieron sus láseres, haciendo que la duquesa desactivara su escudo. Y esta, agarró un poco de impulso de su anillo, y trató de golpear al robot, pero este se cubrió con ambos brazos, retrocediendo un poco por el impacto. La duquesa les disparó sus láseres inmediatamente, por lo que el Jaeger se cubrió con su escudo. Y en su brazo derecho, este activó el cañón de plasma. Para después, hacerse a un lado de los láseres, disparando con su cañón, dándole en la rodilla a la duquesa, haciendo que ésta se arrodillara. Por lo que rápidamente, el Jaeger usaría el codo cohete, dándole un fuerte golpe en la cara a la duquesa, derribándola. Y justo después, empezar a alejarse volando. Pero, justo antes de dar el salto a la velocidad de los astros, los pilotos vieron por última vez, a la base cámara. Teniendo varios recuerdos de ese lugar. Por lo que, el Jaeger se iría a gran velocidad, junto con las tropas aéreas. Lo siento, Plungerman, no pudimos salvar tu base, dijo Raleigh en su mente. Un minuto después, la duquesa empezó a levantarse con algo de dificultad, mientras que tenía una cortada en su rostro, y de su boca salía un poco de sangre. Esta tenía una expresión muy enojada. Pero en ese momento, apareció el astro UFO, o también, el comandante, el cual, estaría observando el sitio. Veo que lograron destruir la base.
dijo el UFO, por lo que la duquesa calmaría su expresión, para después hablar. El nuevo Jaeger apareció, aunque cuando llegó, la base ya estaba destruida. Dijo la duquesa. El UFO vio sus heridas, dándose una idea de lo que pasó. Entiendo. Pero no eres la única que tuvo complicaciones. Alguien trató de infiltrarse en nuestra base. Y por la información que recopilé, entendí que se trataba del Jaeger creado por el traidor. Regresa a la base para que te reparen. Estaremos en contacto. Dijo el UFO, yéndose del sitio. Mientras todo esto pasaba, estaríamos en el vacío. Los últimos cameramans que se habían ido, se habían enfrentado a algunos astros en el vacío. Polly logró partir a la mitad al cazador, pero por un momento, habían terminado en la base de los astros. Aunque lograron salir antes de que un shader les disparara. Y al regresar al vacío, el vigilante de la perdición los estaba esperando. Polly trató de distraerlo, pero terminó siendo empalado por una de las garras de su espalda. Y cuando el vigilante estaba por rematarlos, una imponente voz hizo retumbar el vacío. ¿De quién es el perro loco que está suelto? Esta es mi residencia. Mi universo. Aquí soy Dios. Jeffrey había aparecido, derribando al vigilante de un solo golpe, dándole tiempo al resto de llegar a la base Speakerman. Polly sería atendido por su científico, mientras que al fondo, una compuerta se abrió, viéndose una luz roja. Tómense su tiempo, amigos. Iré cuando esté listo. No se apresuren. Diría una voz proveniente de esa luz, siendo alguien quien no había sido visto desde hace tiempo. El titán Speakerman. Fin de capítulo.